De noite faz o seu dia, no pranto tem alegria. Noturno. Uma noite toda cheia de perfumes, de murmúrios e de músicas de asas, uma noite em que ardiam na sombra nupcial e úmida pirilampos fantásticos, ao meu lado, lentamente, a mim toda cingida, muda e pálida, como se um pressentimento de amarguras infinitas até ao fundo mais secreto das tuas fibras te agitasse, pelo atalho que atravessa a campina em flor, caminhavas, e a lua cheia, pelos céus azúleos, infinitos e profundos, espargia a sua luz branca, e a tua sombra, fina e lânguida, e a minha sombra, pelos raios da lua projetadas, sobre as areias tristes da vereda se juntavam, e eram uma única longa sombra, e eram uma única longa sombra, e eram uma única longa sombra. Esta noite, sozinha, a alma cheia das infinitas amarguras e agonias da tua morte, separado de ti mesma, pela sombra, pelo tempo e a distância, pelo infinito negro, que a nossa voz não alcança, só e mudo, pelo atalho caminhava, e ouvia-se o ladrar dos cães à lua pálida e o coachar das rãs. Tive frio, era o frio que sentiam no quarto as tuas faces e a tua testa e as tuas mãos adoradas, entre as brancuras níveas das brancas mortalhas. Era o frio do sepulcro, era o frio da morte, era o frio do nada. E a minha sombra, pelos raios da luz projetada, ia sozinha pela estepe solitária. E a tua sombra, esbelta e ágil, fina e lânguida, como nessa noite morna da morta primavera, como nessa noite cheia de perfumes, de murmúrios e de músicas de asas, abeirou-se e caminhou com ela, abeirou-se e caminhou com ela, abeirou-se e caminhou com ela. Oh, as sombras enlaçadas, oh, as sombras que se procuram e se juntam nas noites de negruras e de lágrimas. Cuando yo llegué a Portugal, descubrí, y ya sabía antes, que era un país de poesía, por Pessoa, por Camões, por los grandes poetas, un país y una ciudad donde la poesía está en las calles, está en las tiendas, en las boticas, en los cafés, en el piso, en la rúa, está la poesía viva. Entonces decidimos inicialmente hacer dos homenajes. El primer homenaje a Pessoa y Barba Jacob. Caminamos por la calle una vez en la Feria del Libro, yo recién llegado a Portugal con Jerónimo Pizarro, y de pronto se nos ocurrió de manera unánime, simultánea, que eran muy parecidos Pessoa y Barba Jacob, siendo Pessoa un poeta universal, posiblemente entre los 10 poetas, o no sé, o 5, como dirá Jerónimo, más grandes de la historia, gran poeta, y nuestro poeta Barba Jacob, un poeta continental, muy reconocido en Colombia, muy reconocido en América y un tanto desconocido en Europa. Pero ellos dos habían casi nacido el mismo año, muy cerca, habían muerto muy cerca, habían sido contestatarios, rebeldes, homosexuales un poco, según… toda una historia, rebeldes, extraños, modernistas, era increíble la historia de ellos, escribían en máquinas parecidas, en revistas parecidas, vivieron simultáneamente y nunca se conocieron, uno en Europa, otro en América. Entonces se hizo este libro, con Jerónimo lo desarrolló tan hermosamente y tan bellamente, ilustrado con facsímiles, que ya lleva en Colombia como 2 o 3 ediciones, lleva en Colombia 3 ediciones y en Portugal ha tenido un gran éxito. E igualmente se hizo la antología de la poesía colombiana, 100 años de poesía colombiana, desde Silva hasta poetas contemporáneos. Aquí hay uno presente, Jorge Valencia Jaramillo, y todos los poetas modernistas. Y se hizo este año toda la poesía de Mutis, también traducida por Nuno Giudice,
y La vorágine, que nunca ha sido traducida al portugués. La idea era, como dijo Jerónimo y como dijo Juan David, no hacer libros institucionales, libros del gobierno, del Estado, que son libros aburridores, que quedan en los estantes, en las librerías, en la papelería interna, en los archivos del gobierno, sino libros vivos y dinámicos. Si fuera traductor, sería obligado a hacer cosas que, traduciendo como poeta, en fin, como alguien que cuando traduce, incorpora el texto a traducir en mi escritura, en mi gusto, en mi sensibilidad. Por eso, muchas veces cuando leo un poema que traducí, es mi poema, por fin, mesmo que a assinatura, claro, o texto, todo seja del outro, pero é difícil distinguir-me de lo que traducí. E creio que é assim que a poesia pode passar de uma língua para outra. E é diferente, claro, de traduzir prosa, seria incapaz de traduzir uma novela. Sou tradutor de poesia e também de teatro, mas o teatro tem que ver também com a oralidade e por isso é muito semejante à poesia. Uno piensa el portugués simplemente se contrae más, en vez de panadería, padería, cementerio, cemiterio, desnudo, nu. Y parece que hay solo que quitar letras o que agregar una I. Los portugueses que están aquí se reían y decían, para nosotros hablar portuñol simplemente ponemos una I en muchas palabras. Y hay ese riesgo de que se vuelva algo mecánico, que nos vaya corrigiendo Word, que las palabras sean más o menos las mismas. Digamos, en el lema de la feria es de Virgilio Ferreira, da minha língua vez-se o mar. Yo insistí mucho en que no mantuviéramos lengua, aunque se podía hacer. Y en Portugal la palabra que se utiliza todo el día es lingua, es lo más importante, pero nosotros tenemos el día del idioma, que quedara desde mi idioma se ve el mar. A veces me acerco más, digamos, a traducir brasileiro, no por brasileiro, sino por brasileño, con la ñ que es un poco más distante. Y esa necesidad de que no sea un calco y de que el portugués y el español no nos lleven a creer, que además pasa mucho, es decir, en Portugal los portugueses creen todos que ya hablan español, a veces es una tranquilidad y a veces sí es así. Aquí creemos que hablamos portugués pasadas 2 semanas y hay que tener mucho cuidado, las personas incluso se lanzan de un lado y del otro a traducir muy rápido. Y a veces hay que crear esa distancia que sí existe entre los dos idiomas, aunque tienen una cuna común, y lograr que en español nos suene de otra manera, para bien o para mal, y que se vuelva uno a inspirar en lo que está haciendo. Y es un trabajo muy difícil. Una de las obras, digamos, que salió ahora, la revisión consistió en revisar la métrica y la rima, y eso fue prácticamente reescribir lo que se había hecho.